Y al saludo, mi nombre es Guillermo Cobos. En el día de hoy vamos a sustentar el paso 6, que es la evaluación final. Entonces, me correspondió el problema número 4. ¿En qué consiste? Que la empresa necesita pues calcular una bonificación en cada mes de acuerdo al valor de 150 y multiplicado por el número de empleados que cumplen en cada mes. Sacar el promedio de edades y publicar esa lista, el mes, el número de empleados y el valor o el total, que consiste en multiplicar 150 por el número de los empleados. Iniciamos con los requerimientos. El requerimiento, lo que hicimos fue, pues, el primero, solicitar al usuario el número de fecha a registrar, luego número de enteros, la cantidad de fechas a ingresar, luego viene la captura de las fechas de nacimiento de cada usuario, son N fechas, y la salida, pues tenemos lista de fechas. En el R3 tenemos determinar si el empleado está entre 18 y 50 años, pues es la edad del empleado para que cumpla el promedio de las edades de la salida. El R4 es contar el número de empleados que cumplen con la edad, la fecha de nacimiento es la entrada y el número de empleados por mes que cumplen con ese requisito y que pueden recibir el bono. En el R5, que es calcular el bono, entonces son los 150 del empleado cumple con los criterios, la edad del empleado y el bono de los 150. En el R6 es calcular el total de dinero que se va a pagar por bonificaciones y el número total de empleados y el total de dinero por concepto de bonificación. Y R7 es presentar los resultados del usuario. Entonces está el mes, el número de empleados que cumplen en ese mes y el mensaje indicando pues el total, el valor de total de la suma de los bonos. En el diagrama pues igual tenemos que declarar las variables, total de empleados, total de bonos, total de dinero, suma de edades y contador de meses. Pues ahí ingresamos la cantidad de los empleados N, ingresar la fecha de nacimiento de cada empleado, desde 1 hasta N, luego calcular la edad. Si la edad no está entre 18 y 50, pues volvemos a ingresar el siguiente empleado, luego incrementamos, si es que sí está dentro de ese rango, lo que vamos a hacer es incrementar el total de empleados en 1, incrementamos el total, el contador de meses, si ya hay alguien que cumplió en enero, entonces, y vuelve a cumplir enero, entonces ya va aumentando, y lo mismo el total de bonos, pues que va aumentando en 150. Y está la suma de las edades. Luego viene calcular el promedio de edades, que viene la suma de edades, total de empleados, total de dinero, igual el total de empleados, que es por 150,000. Al final nos muestra el promedio de edades y nos muestra el contador por meses, el total de bonos por mes y muestra el total de dinero y ya es el fin. Aquí ya está el código y durante este código pues nos piden que coloquemos como la portada, está el código, el código fuente, de autoría propia, y está el punto 4. Entonces aquí miramos que en el método MIND se solicita al usuario ingresar la cantidad de empleados, que ya lo miramos arriba en el diagrama, luego se llama la función obtener fecha de nacimiento, para obtener la fecha de nacimiento de los empleados. Esta solicitud, esta función solicita al usuario ingresar la fecha de nacimiento de cada empleado y devuelve una lista de objetos que es DataTime, que presentan las fechas de nacimiento. A continuación se llama la función obtener empleados válidos, o sea, los que cumplen la condición de 18 a 50, para obtener una lista de empleados que cumplen con el rango de edad requerido, que son los mayores de 18 y menores de 50.
Se calcula el promedio de las edades en el promedio se calcula el promedio de las edades de los empleados válidos utilizando la función calcular promedio de edades. Luego se llama la función obtener empleados por mes para obtener un diccionario que contiene la cantidad de empleados que cumplen años en cada mes. La clave del diccionario es el nombre del mes, por ejemplo, enero, y el valor es el número de empleados que cumplen enero, o sea, 3, 1, 2. Se calcula el total de bonificación multiplicando la cantidad de empleados por el valor de la bonificación, que son 150, y utilizando la función calcular total de bonificación. Finalmente, se imprimen los resultados utilizando la función imprimir bonificación, que muestra la lista desglosada por mes y el número de empleados, años en cada mes. Y aquí ya está. Vamos a mirar directamente ya en el sistema. Entonces aquí lo hice con 12, solicitamos 12 empleados y comencé a registrar en enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre. Entonces aquí hay uno que no cumple la condición, que es este primero, porque es una persona de 1970, pues ya tiene más de 50 años. Y aquí en la parte final, pues no nos lo va a mostrar. Entonces, y aquí está la parte final, que era la que hablamos del total de la bonificación, que es la suma de estos. Si este de 1970 contara fuera otra fecha reciente, entonces aquí ya le sumaríamos los 150. Entonces ya haría 1.800.000. Esa es una prueba que realicé ahí, como ordenadamente por meses, para saber si estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo. Luego ya vamos a mirar directamente en el sistema, como lo tenemos ya en el Word, que se copió de acá. Están las condiciones, lo que leímos, y está obtener empleados válidos y calcular la bonificación. Luego viene calcular los promedios de edades. Luego viene imprimir la lista desglosada por meses. Luego viene calcular total de dinero en bonificación, que ya lo vimos cómo lo hace, que es calcular el número de empleados por la bonificación de los que cumplen el requisito. Bueno, aquí ya por consola viene lo de ingresar la cantidad de empleados. Luego viene, ingresa la fecha de nacimiento de 1 hasta N empleados, de acuerdo a lo hicimos con 12. Luego ya viene toda la parte de calcular, de sumar. Y aquí ya viene la condición de la edad entre 18 y 50 años. Luego retorna cuáles son los empleados válidos y aquí ya comenzamos a tener las salidas de los cálculos que se realizaron. Entonces nos regresa el cálculo de la bonificación, nos regresa ya al final, nos multiplica por 150 dependiendo de las personas que hay. Entonces, este fue lo que se realizó. Muchas gracias. Que estén bien.